Ok, mencionamos hace un momento una justificación por la cual existe el oficio de los verdugos. El tener un profesional que evite cualquier tipo de complicaciones al culpable y a los familiares de la víctima en casos donde amerite la pena capital. Pero, ¿qué características podría tener este profesional? Evidentemente tendría que ser una persona muy hábil físicamente, con capacidades técnicas, con conocimientos de la anatomía de la persona. Esas personas además eran empleadas también para la tortura, entonces no solamente eran especialistas en matar, sino también en herir sin matar, lo cual es bastante oscuro si lo pensamos. Una capacidad de dañar efectivamente el cuerpo de un ser humano sin que pueda morir. Es eso, es escalofriante. Esas personas tenían que también tener ciertas capacidades psíquicas para poder llevar a cabo su oficio durante mucho tiempo y también la capacidad de que las críticas de las otras personas se les resbalasen. Y aunque estoy pensando un poco más en el contexto occidental, podrían también aplicarse esos aspectos a los verdugos en Oriente. Hay una gran diferencia ahí porque en Oriente, por ejemplo, hay una gran prioridad por el honor. Entonces, este aspecto de ser un verdugo era un asunto honorable porque estás restaurando el status quo de tu sociedad, estás protegiendo la honorabilidad de la familia, el shogunato, de hecho, de toda la sociedad. Entonces puede entenderse que no solamente eran admirados los verdugos en este contexto por su habilidad técnica, sino también por su alto espíritu moral. Y obviamente tenías que tener cierto grado de insensibilidad para que no te afectase todo lo que estabas viendo. Definitivamente esas cosas es un oficio que podría pensarse que es de ficción, pero existió y en ciertos países sigue existiendo. La crisis que tiene Sagiri, como lo hemos dicho, es que ella sigue siendo atormentada por la imagen de las personas que mata. Esto en momentos clave la hace dudar, y aunque ella hacia afuera muestra una habilidad impecable, dentro del gremio de los verdugos, ellos pueden distinguir que aún no logra llegar a un nivel donde no sufra por las personas que está decapitando. Esto causa, por ejemplo, que lo que hemos dicho, una imagen en su espada dolorosa y de sufrimiento, e inclusive la visión de ella de ser invadida a su cuerpo por las muertes de sus víctimas. En el segundo episodio, esto lo va superando, llega a una conclusión bastante interesante, muy parecida a la de Vinland Saga, creo que estaba en un camino incorrecto, de necesito insensibilizarme para ser una buena verduga, pero no es el asunto. Yo necesito más bien superar el hecho de que estos miedos, estos muertos, esas almas van a seguirme toda mi vida, y más bien mi grado de efectividad va a mostrarse en que, a pesar de que soy consciente de todo eso, pueda ser eficaz, pueda sobrellevarlo. Igual que Thorfinn, tengo que vivir con este peso. Es parte de mi oficio y en la medida que lo abrace, voy a ser mejor. Creo que no es la única visión que tienen los verdugos respecto a su labor. Creo que su padre pudo haber tenido otra donde efectivamente nunca le afectó, o el compañero que le critica también tenga otra visión. Y creo que en el asunto de los verdugos, cada uno tiene sus propias motivaciones. Amigos habrá quienes disfruten de la sangre y del horror, también seguramente lo sabía. También lo sabía quizás quienes, pese a la situación vivida, tienen un alto grado de responsabilidad respecto a la justicia, y por eso ejercían su labor de esta forma. Quisiera hablar, aunque no pude conseguir demasiada información respecto a los verdugos en el periodo de la época feudal en Japón, hablar de un verdugo bastante famoso llamado Franz Schmidt, que es alemán. Este verdugo escribió un diario donde relató toda su labor durante los años que la desempeñó. Me parece que son 40 años. Entre las cosas que se dicen de él es que era un buen cristiano, en el sentido de que su labor no le representó a él el ser descartado de la sociedad, como había pasado con muchos verdugos de su época, los cuales eran sinónimo como de lo grotesco, de lo turbio, de lo desequilibrado. Y esa persona, al desempeñar su labor durante mucho tiempo, de hecho es la segunda generación de verdugos de su familia, llega a tener cierta credibilidad respecto a su habilidad y a su moralidad. Es curioso saber que su padre no era originalmente un verdugo. Es un oficio, por cierto, que se va heredando.
porque existe un estigma respecto a ellos, por lo que hemos dicho. Entonces la única forma de que haya más verdugos es que esas personas hereden a sus hijos su oficio, aprovechando un poco también de que ya han sido marcados de por vida por el oficio de los padres y abuelos. Bueno, el padre de Franz era un leñador solamente, que ante la ausencia de verdugos oficiales fue convocado para desempeñar este cargo, con la amenaza de que si no lo hacía, si no mataba a las personas que tenía que matar, en ese momento lo iban a ahorcar. Entonces él toma el oficio y lo termina legando a su hijo, a Franz Schmidt. Y Franz Schmidt es de esas personas que logran vivir una vida relativamente normal sin ser afectados por su oficio. Narra un sinfín de peculiaridades en sus memorias, cosas como que él permitía ciertas cosillas hacia las víctimas, como conservar un sombrero al final en el momento de su muerte, tener una prenda específica. Él también tenía conocimientos de medicina, de anatomía muy muy finos, de tal forma que él atendía a sus futuras víctimas. Eso también le daba un toque de humanidad. Él se aseguraba de que estuvieran sanas, de atenderles en sus enfermedades. Es curioso, ¿no? Como a pesar de que iban a morir, él respetó su dignidad para atenderles hasta el último momento. De hecho, también en cierta medida era su confesor. Y si bien él no tenía el cargo para hacer esto, o la responsabilidad más bien dicho, había otras personas, capellanes, curas, padres, que dependiendo del perfil de la persona atendían su parte espiritual, ya sea que fuesen ya conocedores de la Biblia, de lo que se creía en ese tiempo. Bueno, pues les instruían de acuerdo a lo que ellos sabían. Inclusive si no eran alfabetizados, les daban las primeras letras del catecismo, de la doctrina, con el fin de que pudieran tener cierto descanso, a pesar de que iban a ser enjuiciados y muertos. Un sinfín de anécdotas de este personaje. Y en la actualidad, yo creo que, de hecho, siguen existiendo verdugos. Lo podemos pensar en el régimen, por ejemplo, pakistaní, y hagamos una clara división en lo que hemos visto en redes sociales, al principio de YouTube, por ejemplo, donde grupos terroristas hacían decapitaciones públicas. Eso es una cosa. Y otra cosa es el oficio de verdugo institucionalizado por el Estado, que es otra cosa. Hace poco vi un video, de hecho lo van a ver las referencias en las notas del programa, de un hombre pakistaní llamado Smith Masih, que había sido la cuarta generación de verdugos en su familia. Él, hasta el momento de la entrevista, me parece que es en 2022, había matado a nada más y nada menos que 300 personas, y de hecho en su primer año fue donde mató a 100. En pocos meses, de no haber matado a ninguna persona, mató a 100. O más bien dicho, más que matar, creo que podríamos decir de ejecutar. Porque parte de la labor del verdugo es auspiciada por el gobierno, quien finalmente es quien toma la decisión de matarlo, en enjuiciarlo y matarlo. En los procedimientos que hemos descrito, por ejemplo, de este hombre de Franz Schmidt, había un dirigirse de la persona del verdugo hacia el magistrado y preguntar, ¿hice bien? Y el magistrado decía, sí, hiciste bien. Había también ciertas frases que dirigía a la víctima, como deslindándose de toda responsabilidad. El verdugo simplemente era, en ese sentido, una herramienta que servía a la justicia, al Estado. Entonces, bueno, este hombre, Sabir Masih, declara, de hecho, que no tuvo ningún tipo de remordimiento. Sabir Masih declara que no tuvo ningún tipo de remordimiento. Este hombre llamado Sabir Masih declara que no tuvo ningún tipo de remordimiento en ejecutar a esas 300 personas, que se siente con la conciencia tranquila y de hecho un instrumento de la justicia de su país. Entre las últimas víctimas que declara al momento de la entrevista se encuentra la del violador de una niña pequeña. Entonces creo que él de alguna forma se siente como en manos o instrumentos no del Estado, o más bien de la justicia del Estado. Entonces este es el carácter o algunas características de el oficio como tal de verdugo, que en la actualidad va desapareciendo cada vez más, aunque siguen existiendo regímenes como el pakistaní, donde la figura del verdugo es muy importante
Y aunque siga habiendo pena de muerte, de hecho, en los países más avanzados del mundo, poco a poco el rol del verdugo, de una persona especializada, altamente especializada en matar o incluso en infringir dolor sin matar, poco a poco va desapareciendo. Lo que significa que ya no es una persona sobre la cual puede recaer potencialmente la culpa de un asesinato. Ya no es un rostro destapado o tapado el que puede ser responsabilizado por parte de los familiares del ejecutado. Es curioso, porque por una parte esto es irrelevante para el ejecutado, porque el ejecutado sigue siendo víctima, pero también es un deslindar del cargo de conciencia del acto, lo cual no sé si termina siendo bueno o malo. Establecimos al principio que la víctima no sería algo que le ayude realmente el ejercer por su propia mano la venganza, inclusive el acto de justicia cuando es juzgado por un magistrado. Pero el acto, va a ser algo curioso, pero el acto de que una persona se comprometiese con acabar la vida de la otra y no un mecanismo, en cierta medida seguía siendo un acto de humanidad, de que alguien tiene que cargar con el peso de esto. Aunque por lo menos simbólicamente alguien tenía que ser la mano que ejecuta. Actualmente las penas de muerte siguen existiendo y son a través de mecanismos, de la silla eléctrica, de la inyección letal, donde no hay un hecho violento como tal que lleve a la persona a su ejecución, sino un diluir el hecho violento. El punto se mantiene, la persona muere. Platicamos de hecho en el capítulo de Boku no Hero de la muerte de Twice. Yo expuse que creo que desde mi punto de vista la muerte de Twice tenía que ser en ese momento. Las circunstancias orillaron a Hawks a tomar una decisión y en mi opinión tomó la decisión correcta, porque no había forma de rehabilitar a Twice antes de que fuese una amenaza y matara a cientos de personas en ese momento. Y bajo esas premisas y bajo de lo irrecuperable de la persona hacia volverla a la sociedad y reintegrarla, el horror del crimen cometido es que continúa y probablemente continuarán la necesidad de pena capital. Te pregunto, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que siga siendo necesaria en el mundo moderno la pena capital? Y si es así, ¿está bien? ¿Está mal? O más allá de que si está bien o está mal, el hecho de que ya no existe la figura de verdugo, me deslindo completamente de la justicia como sociedad. Quiero cada vez más lavarme las manos del hecho y no asumir las consecuencias o no ejecutarlas por mi mano. Cuéntame y sígueme en el siguiente segmento donde seguiremos platicando de la pena de muerte en la actualidad en Japón y en general. Eso es de Tokio a Jerusalén semanal. Regresamos.